Le damos la bienvenida una vez más a este programa Palabra de Mujer. Las personas cuidadoras informales son aquellas que se encargan del cuidado y la atención de otras personas sin ninguna remuneración económica. Según la primera encuesta nacional de uso del tiempo, se estima que las labores de cuidado de personas totalmente dependientes se recarga en un 80,4% en las mujeres, mientras que los hombres invierten apenas un 19,6%. Para ampliar sobre este tema, hoy nos acompaña Sofía Segura, quien es profesora de la Escuela de Medicina y además encargada del trabajo comunal universitario llamado Apoyando al que Cuida, que es un trabajo que trata de apoyar y visualizar este trabajo muy escondido de las mujeres, también hombres, que cuidan sin ningún apoyo económico a sus familiares. También está con nosotros Maricel Castillo Barbosa, quien desde hace 4 años se dedica al cuidado de su papá. Es también ama de casa y líder comunal, y con ellas dos la intención pues es tratar de visualizar y dar luces de dónde está Costa Rica y cuáles son las acciones que hay que tomar, y además sensibilizar sobre este tema tan oculto para la sociedad. Sofía, me gustaría iniciar consultándole sobre la experiencia del trabajo comunal universitario que inició en el 2016, hace 2 años. ¿Cuáles son los casos? ¿Cómo podemos visualizar la problemática? Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la oportunidad, porque creo que de verdad es un buen espacio para poder visibilizar a las personas cuidadoras. Le cuento que yo empecé con el trabajo comunal en el 2016. Sin embargo, yo venía trabajando desde el 2013 en el programa institucional para la persona adulta y adulta mayor, con un curso relacionado con el uso responsable de medicamentos. Cuando yo empecé con este curso, la población PIAM llevaba el curso, y al hacerle la entrevista yo identificaba algunas personas que se dedicaban a cuidar a familiares sin recibir ningún tipo de remuneración. Además, por el tipo de curso que era, acerca de uso de medicamentos, también notaba que existía un vacío de información, de capacitación, y que de repente tenías una persona que por circunstancias de la vida le tocaba asumir una serie de roles y de funciones para la cual no había recibido una capacitación o una formación o inclusive un apoyo. Entonces, con la experiencia del 2003 al 2016 se decidió plantear el trabajo comunal universitario. Esto hace 2 años. En su caso, Maricel, usted desde hace 4 años cuida a su papá. ¿Hace 4 años encontró algún tipo de apoyo? ¿Recibió algún tipo de apoyo? ¿Sabía dónde acudir? ¿Cuál es la realidad de la mujer que de repente se ve sobre esa situación? Bueno, al principio, ¿verdad? Fue una decisión que tuve que tomar casi que sin pensarlo, ¿verdad? No sabía de ninguna red de apoyo. Al principio no sabía nada. Fue algo totalmente nuevo para mí. ¿Y cómo lo asumió? ¿Cómo se toma esa decisión? Como hija tenía que hacerlo, como creyente en Dios tenía que hacerlo, sin pensarlo. ¿Y a qué problemas se enfrenta una cuando se ve en esa situación los primeros meses, el primer año? De ahí yo ya iba a cumplir 7 años de estar trabajando, ¿verdad? Tenía que tomar la decisión de dejar de trabajar para poder cuidar a mi papá, porque a mi alrededor a mi papá le cortaron una pierna así como que de un día para otro. Entonces, algo que no lo esperábamos, tuvimos que, mi esposo y yo, gracias a Dios, tengo un esposo que me apoya muchísimo, entonces él me apoyó demasiado y tuvimos que hacerlo, ¿verdad? Sin pensarlo, y hasta la fecha. ¿Y cómo encuentra apoyo? ¿Cuál es la vía por la cual descubre que existe alguna organización que puede brindarle algún tipo de ayuda? Ajá. Como al mes y algo de que a mi papá le amputaron una pierna, yo no quería estar encerrada en la casa con él, ni que él estuviera en la casa sin hacer nada, sin pensar, ¿verdad? Entonces acudí a la Oficina de Desarrollo Humano, ¿verdad?, que queda en Goicoechea, a preguntar si había algún grupo de adulto mayor cerca para poder integrarme con mi papá.
Entonces ahí me recomendaron uno que quedaba muy cerquita, la Oficina de Desarrollo. Ahí estuve yendo con papi como a 4 sesiones. Entonces fue donde nació en mí, ¿verdad? ¿Por qué no abrir un grupo de adulto mayor en mi comunidad? ¿Verdad? Entonces yo siento que Dios me lo puso en el corazón en el momento justo. ¿Cuántas personas hay en el grupo ahora? Ahorita hay 28 adultos mayores y ya vemos 7 colaboradores. Felicidades, Maricel. Gracias. Sofía, ¿cómo se introduce la Universidad de Costa Rica en este tipo de actividades y cuál es el apoyo que les da? Bueno, como te estaba contando, hubo un primer acercamiento a través del programa institucional para la persona adulta y adulta mayor. A partir de ahí, y desde el planteamiento del TCU, se empezó a buscar actores en las comunidades que estuvieran relacionados con el tema. Por esto fue que en un principio contactamos al área rectora de Guaycoechea, que dirige la red de cuidado del cantón de Guaycoechea, y a partir de ahí planteamos una serie de actividades que empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron un diagnóstico, nos empezaron a hablar de las necesidades que tenían las personas cuidadoras. Y yo les empecé a contar acerca de la necesidad de ir captando a estas personas. Eso fue en el 2016 y a partir de entonces hemos podido contactar a varias personas como Maricel y hemos podido desarrollar actividades. Asimismo, a partir de esta experiencia hemos ido a otras comunidades como Barba de Heredia, San Vito de Cotobruz, inclusive en Montes de Oca. Hemos tenido algunos acercamientos, siempre con la temática de buscar las personas que se encargan de la red de cuidado y a partir de ahí desarrollar las actividades. Vamos a hacer un corte y volvemos para seguir conversando luego para explicar un poco más en qué consisten las acciones que desarrolla la Universidad de Costa Rica y ver cuál es la situación de la política pública en este tema. Volvemos con Palabra de Mujer. Volvemos en Palabra de Mujer. Estamos conversando con Sofía Segura y con Maricel Castillo sobre el tema de cuidadores informales. Terminábamos el segmento anterior, Sofía, hablando del trabajo comunal universitario y le quería por favor que me reiterara qué hace la universidad en el tema de cuidadores informales a través del TCU que usted dirige. Bueno, desde el trabajo comunal tenemos un objetivo principal, cuyo objetivo es fomentar una cultura de cuidado para la persona adulta mayor. Es un objetivo amplio porque hemos visto distintos ejes con los cuales se puede trabajar, ya que es una problemática bastante compleja. A partir de ahí tenemos 3 ejes de acción. Los 3 ejes que tenemos en este momento son, en primer lugar, capacitación de las personas cuidadoras informales. En segundo lugar, desarrollar actividades de esparcimiento para estas personas. Y en tercer lugar, reconocimiento de la persona cuidadora a nivel de la sociedad. ¿Cuántos estudiantes están vinculados, de qué carreras y cuál es el impacto que ellos han tenido durante estos 2 años de trabajo? Bueno, el proyecto empezó en el 2016 y desde el 2016 a la fecha hemos tenido aproximadamente más de 100 estudiantes que han pasado por el trabajo comunal de distintas carreras. Tenemos gente de salud, de medicina, farmacia, odontología, enfermería, promoción de la salud. Tenemos gente de ciencias sociales, tenemos gente de derecho, tenemos gente de ciencias políticas, hemos tenido gente de educación. En este momento tenemos gente de ciencias del movimiento humano. Siempre tratamos que el trabajo comunal se alimente de distintas profesiones. ¿Por qué? Porque desde la salud no es suficiente, tiene que ser un abordaje integral. Y los estudiantes aprenden muchísimo de las otras áreas. Es muy curioso porque recuerdo una estudiante que cuando matriculó y en ese momento no sabía ni siquiera lo que era el concepto de cuidador informal y pensó que estaba relacionado con otra temática totalmente diferente. Y al entrar en el trabajo comunal, ella ya desarrolló su propio concepto y se ha sensibilizado mucho en el tema. Y esa es como la tónica. Los que están más relacionados con el tema conocen el concepto de cuidador informal, pero siempre hay un proceso de sensibilización con la comunidad. Maricel, ¿cómo recibe la comunidad el trabajo, estas horas ofrecidas por la Universidad de Costa Rica a través del trabajo comunal?
Bueno, yo siento que es enhorabuena, ¿verdad? Estas articulaciones, ¿verdad? Han sido maravillosas. Aprendemos mucho, se aprende demasiado, ¿verdad? Porque de ahí nosotros nos tiramos al agua, ¿verdad? Y aprender a nadar. Pero a Dios gracias, ¿verdad? Con la doctora Sofía y la doctora Gabriela hemos aprendido muchísimo. Aparte del apoyo en las actividades recreativas que hablaba ahora Sofía, tal vez en las capacidades formativas, con algunas herramientas que ustedes pueden adquirir nuevas ahí, el apoyo de la comunidad alrededor se siente más. Le pregunto esto para pasar después a una conversación adicional con respecto a qué le falta al país para poder ofrecer más manos y más apoyo a las personas como usted y a las que usted dirige dentro del grupo de su comunidad, que son cuidadores informales. Ok, digamos, en el grupo de adulto mayor, ¿verdad? Que es donde llegan los estudiantes, ¿verdad? A hacer sus trabajos comunales. Ellos se sienten muy a gusto, ¿verdad? Como les repito, se aprende mucho. En sí, integrantes de la comunidad, adultos mayores, tenemos muy pocos. Son más de afuera los que llegan que los de la misma comunidad, pero es muy aceptable. O sea, es muy provechoso, ¿verdad? Todo lo que aprendemos. ¿Quiénes lideran estos grupos? Porque como hablábamos en las estadísticas al inicio, generalmente son mujeres. Ajá. ¿Es así? Sí. En mi grupo de adulto mayor, ¿verdad? Digamos, yo soy la coordinadora, ¿verdad? Líder, ¿verdad? Nos llamamos. Pero tengo un hombre que nos apoya muchísimo, y no solo a mi grupo, sino a muchos grupos cerca de la comunidad. Él se llama José, ¿verdad? Y él asiste como a 3 grupos, nos ayuda, él nos canta el bingo, nos ayuda en la cocina, hace de todo. Pero él, digamos, es el único hombre en el grupo de colaboradores. ¿De cuántos? Somos 7. Ahí hay un hombre en esos 7. Ajá, son 6 mujeres y un hombre. Listo. ¿Ese suele ser la realidad de los cuidadores informales? ¿Suelen ser mujeres? ¿Cuál es la visión que tiene el TCU con respecto a eso? Sí, de hecho son en su mayoría mujeres. Desde el TCU, en esa primera etapa donde empezamos a buscar a las personas cuidadoras en la comunidad, nos topamos siempre con la misma tónica. Son mujeres. Y cuando empezamos a preguntar un poco acerca de cuál es la dinámica que viven y todo, vemos que son personas que tienen un recargo de trabajo, que están en una condición muchas veces desventajosa a nivel económico, ya que al no recibir un salario, pues dependen de ayudas, de familiares. Me gustaría profundizar sobre ese punto, porque hablábamos en el receso acerca de el costo que significa para una mujer, generalmente para una mujer, asumir además un trabajo adicional no remunerado, que en este caso es el cuido. ¿Cuál es la realidad económica de las personas que como usted se dedican a esto? La realidad económica, bueno, es dura, ¿verdad? Es bien dura porque yo podía ayudar a mi casa, ¿verdad? A mi esposo, pero al yo tener que dejar de trabajar se complican muchas cosas, ¿verdad? Hasta después de 1 año y medio, que fue que empecé a recibir la ayuda que hoy recibo. ¿La ayuda suele ser de qué montos? Porque estamos hablando de montos pequeños, que igual son subsidios, pero que bueno, no representan mucho para una necesidad enorme. Claro. En ese sentido, la ayuda es dada a través de las redes de cuido, en donde existe una figura de asistente domiciliar, y a partir de esa figura se le da un subsidio a la persona cuidadora principal. Ese subsidio, como bien lo decía usted, no es alto, es poco más de 100.000 colones para cubrir todas las necesidades que pueda tener esa persona cuidadora. Y un punto importante es Perdón, Sofía, importante aclarar que este subsidio no transforma a esta cuidadora informal en formal. No. ¿Es así? No, ya que no se establece una relación contractual. ¿Okay? Y es importante aclarar que este subsidio no se le da tampoco a todo el mundo. O sea, estamos en una situación en donde los presupuestos son limitados y en donde hay un estudio profundo
de las realidades de las familias para poder otorgar estos subsidios. Esto deja un gran segmento de la población de cuidadores fuera de este apoyo. Decía usted que no se le da a personas que estén por encima de la línea de la pobreza. Exactamente. El CONAPAM da este subsidio a pobreza a las personas que están en condición de pobreza o pobreza extrema posterior a un análisis. Ahí estamos hablando aproximadamente de un ingreso familiar de 200, 300 mil colones familiar al mes. Claro, las personas que ganan un poquito más de eso ya no tienen acceso a esa. Y sin embargo, todos tenemos adultos mayores que cuidar Sí, claro. y que proteger. Y en muchas ocasiones tenemos que dejar el trabajo, tenemos que dejar de cotizar, después no nos vemos beneficiados con una pensión e inclusive el acceso a los servicios de salud podría estarse viendo afectado. Maricel, Sofía, continuamos conversando en el próximo segmento. Volvemos luego con Palabra de Mujer. Volvemos con Palabra de Mujer y estamos hablando acerca de cuidadores informales con Sofía Segura de la Escuela de Medicina y del TCU de la Universidad de Costa Rica apoyando al que cuida, y también con Maricel Castillo, quien desde hace 4 años cuida a su papá. La realidad de estas, en mayoría mujeres, que cuidan a personas que necesitan de asistencia, no suele ser económicamente sana ni tampoco mentalmente muy fuerte. Hay un síndrome, el síndrome del cuidador quemado. ¿De qué se trata, Sofía, y cuál es la realidad de la persona que sufre estos síntomas? Bueno, pues muchas gracias por tocar el tema porque es realmente preocupante. El síndrome del cuidador quemado hace referencia a una serie de signos y síntomas en donde la persona, por el desgaste físico y emocional que sufre, empieza a desarrollar, por ejemplo, puede padecer mayormente de depresión, de ansiedad, de problemas para dormir. Se ha comprobado que tienen un mayor consumo de medicamentos en esta misma área, ansiolíticos, antidepresivos, y la persona en realidad se ve un desgaste de su condición física y mental. Generalmente son mujeres las que pasan por este proceso. ¿En qué trabaja el TCU para sensibilizar sobre este tema, específicamente el tema de género en el caso de cuidadores informales? De hecho fue sumamente importante el darnos cuenta, porque una cosa es verlo en un número y otra cosa es vivirlo y llegar y ver la realidad de todas estas mujeres, y nos empezamos a plantear una serie de interrogantes. ¿Qué es lo que queremos desde el trabajo comunal? ¿Queremos solamente llegar a atender a estas personas o queremos tener un impacto ya comunitario para poder ir cambiando el paradigma? A partir de este cuestionamiento, introdujimos una serie de actividades enfocadas a trabajar con niños en edad preescolar, cuyo objetivo es fomentar una cultura de cuidado. ¿Por qué? Porque si no empezamos a cambiar ya esta forma en donde se le da mayoritariamente esta función a la mujer y el hombre por lo general no se involucra, no vamos a poder solucionar el problema, simplemente vamos a seguir paliando sobre lo mismo. ¿Se ha logrado en 2 años? ¿Cuál podría ser? Pues es un poco difícil hablar de un impacto con tan poco tiempo. Sin embargo, hemos alcanzado más de 200 niños en edad preescolar hasta el momento en diferentes comunidades, en Goicoechea, en Coronado, acá en Monte de Oca, y la experiencia ha sido muy enriquecedora. En la retroalimentación que hacemos con las docentes, ellas nos indican que es necesario empezar a trabajar más el tema, y no solo en edades de preescolar, sino ampliarlo. En este momento estamos en un proceso de poder ampliarlo, porque es bastante ambicioso, de poder ampliarlo y darle seguimiento. No debe ser un único contacto o un único taller, debe ser un eje transversal de la formación de nuestra población infantil. Maricel, ¿la realidad en su comunidad, en su familia, su realidad personal cambia después de una experiencia como esta? ¿Se educa alrededor a los que están cerca? Por supuesto que sí. Yo siento que se sensibiliza toda la familia, ¿verdad? Aunque por algunos motivos, ¿verdad? Su trabajo, su familia, digamos mis hermanos, no pueden estar, ¿verdad?, tan al pendientes, pero sí es un mejor convivio, se une más la familia, pero también se sufre, ¿verdad? Se sufre mucho cuando vienen las crisis.
¿verdad? Cuando no solo lo de la amputación de mi papá, también padece del corazón, diabetes, cuando por algún motivo hay que internarlo o algo, son muchas cosas, ¿verdad? Yo siento que, ¿cómo explicarle? Todo el núcleo familiar se une, cuando se es de estar triste, ¿verdad? Todo cambia, cuando todo mundo, o sea, ya cuando mi papá va evolucionando mejor, entonces el ambiente ya va cambiando. Una sensibilidad que hay que tener. Exactamente. ¿Cómo está el país en este tema a nivel de política pública? ¿Hay un proyecto de ley en proceso? ¿Hay necesidades por lo menos apuntadas en un papel? ¿Cuál es el estado de situación a nivel de política pública en Costa Rica? Claro, es una pregunta compleja, porque actualmente está la ley 7756 que le da un apoyo a las personas cuidadoras, pero son a las personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, le da una licencia. Y es solamente para esos pacientes. Eso quiere decir que las personas mayores, como el papá de Maricel, no están contemplados dentro de esta ley. En este sentido, sí existe una preocupación a nivel gubernamental. En el 2015 se desarrolló un seminario que es llamado Cuidando a quienes cuidan, en donde lo que se buscaba era plantear la problemática y también atraer a personas que estuvieran trabajando el tema. Y a partir de ahí y de los contactos que he tenido con diferentes actores, le puedo decir que sí se trabaja. O sea, hay instituciones como la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, redes de cuido de Goicoechea, Barba, Montes de Oca, Cotobruz, la Municipalidad de Cartago, que están haciendo un esfuerzo por las personas cuidadoras. Exacto. Sofía, no quiero terminar antes de preguntarle, una persona que de repente, como le pasó a Maricel, entra en una condición de ser cuidadora informal, ¿qué tiene que hacer? Esa es una gran pregunta. Bueno, el problema está en que a pesar de todo este trabajo de hormiga que estamos haciendo, las diferentes personas, hay un vacío normativo. Entonces, en este momento, la persona cuidadora no tiene los recursos normativos para poder acogerse a una pensión o poder recibir un salario o poder tener algún tipo de derecho. Hay un vacío normativo. ¿Qué puede hacer esta persona ante este panorama? Debe acudir a redes de cuido, debe acudir a Asocupam, que es la Asociación de Cuidadores de Personas Adultas Mayores, que está en el Blanco Cervantes. Puede acudir también a asociaciones como ASCADA, que es la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, que se enfocan en pacientes con demencia. Debe buscar estos grupos de apoyo. Lo que sí es importante es que esta persona no se puede quedar sola, porque cuando se queda sola es cuando la situación se puede volver abrumadora. Maricel, ¿cuál sería la recomendación para una persona que de repente caiga en esta condición? Ahora ya que lo sé y lo vivo, les recomiendo a todas esas mujeres y hombres, ¿verdad?, que por algún motivo tienen que hacerse cargo de algún familiar, que por favor no se queden estancados en la casa, que busquen redes de apoyo. Como yo la encontré, yo no lo sabía. Y tocando puertas para buscar otra información me doy cuenta de esto, ¿verdad? Fue muy difícil porque fue año y medio, ¿verdad? Viendo ver de qué forma me ayudaban y ayudaban a mi papá. Se desanima a veces uno un poco porque de ahí, tal vez uno necesita las cosas ya, pero no se dan. Entonces uno se siente encerrado y sin una salida, pero sí la hay, sí la hay. Al llegar a conocer a la doctora Gabriela, ¿verdad?, que es el Ministerio de Salud, el coordinador de la red de cuidado del área de Goicoechea, ¿verdad?, y ya poder estar ahí adentro, como dice uno, ¿verdad? Como apoyo. Como apoyo, ya apoyo. le cambia la vida de verdad a uno.
Muchísimas gracias, Maricel Castillo, y muchísimas gracias a Sofía Segura por acompañarnos en Palabra de Mujer y tratar de visualizar un poco más este tema. Y si usted desea conocer más acerca de la información sobre cuido, le contamos que los programas Nexos y también Vivir Mejor están abordando esta temática. En Nexos conocemos a personas adultas mayores, cuidadoras, y en Vivir Mejor hablamos sobre el bienestar de la persona cuidadora. Encuentre estos programas en sus redes sociales como Nexos Canal 15 y Vivir Mejor Canal UCR. Nos vemos la próxima semana también en Palabra de Mujer.